Amén, amén y amén. Así que bienvenido y bienvenido a tu programa Conectados con Dios. Soy el pastor Javier Asfura y estamos cerrando la serie de la resurrección de Jesucristo, el poder de la resurrección de Jesús. Hablamos la semana pasada del poder de la sangre de Cristo. Estamos tocando esta semana el poder de la resurrección de Jesús. La otra semana, si el Señor lo permite, si no estoy equivocado, vamos a hablar del poder del nombre de Jesucristo, que es algo muy pero muy interesante, así que no se lo pierda y comparte nuestros programas. Y yo quiero que me acompañe por favor a Primera de Corintios capítulo 15, vaya conmigo rápidamente, Primera de Corintios capítulo 15, estamos cerrando, hermanos, el ciclo de lo que es el poder de la resurrección de Jesús. 1 Corintios capítulo 15 verso 3, vamos a leer bastantes versículos bíblicos, así que acompáñeme, subraye, memorícelos por favor, o simple y sencillamente anótelos para que podamos tener un estudio profundo después fuera de nuestros programas. El verso 3, 1 Corintios capítulo 15 verso 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Gloria al Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, hermanos? Gloria al Señor, que esta es una enseñanza que la tenemos muy clara, que Cristo Jesús padeció por usted y por mí en la cruz del Calvario. No solo fue crucificado, murió y entregó su vida y derramó hasta la última gota de sangre por usted y por mí. No solo eso, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Es una clara afirmación, es nuestro dogma, es nuestra doctrina, hermanos. Son principios espirituales que los tenemos en nuestros corazones y que son inamovibles, no se pueden mover de ahí, hermanos, y mucho menos son inmutables, que no cambian, que no los podemos cambiar tampoco. Amén, gloria al Señor. Qué tremendo esto. Y está dando una descripción a cuántas personas Jesús se le apareció. No hay lugar a dudas, más de 500 testigos. Hermano, nunca he visto una cantidad tan grande de testigos. Más de 500 personas aseguran decir: Jesucristo lo vimos, compartió con nosotros y nos habló. Mire, hermano, y eso no era una histeria colectiva. No existen las histerias colectivas con una cantidad tan grande de 500 personas en diferentes lugares y en diferente tiempo. Existe una histeria colectiva, hermano, en un lugar, en un mismo tiempo, en un mismo momento. Alguien grita bomba y todo el mundo sale corriendo, aunque ellos no averigüen si hay una bomba o no. Pero yo no voy a ver a dónde está, quiero ver si es cierto y si me puede matar. Nadie va a decir eso. Ahí es donde entra una histeria colectiva. ¡Bomba! Y todo el mundo sale corriendo. No sé si me estoy dando a entender. Estas 500 personas no fueron influenciadas por el pensamiento de otras. No solo repitieron. Ellos vieron a Jesús, estuvieron con Jesús y fueron llenos de la presencia de Jesucristo. Por más de 40 días Jesús permaneció aquí en la tierra ministrando su palabra y preparando a los discípulos para la gran obra del Señor. Y llegó el día de Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu Santo y estaban listos para llevar a cabo la obra, el plan de salvación aquí en la tierra. ¿Está entendiendo? Así que hay pruebas indevitables de la resurrección de Jesucristo. Todos estos testigos están registrados en la palabra de Dios. No solo eso, los grandes historiadores, los padres de la iglesia. ¿Sabe usted quiénes son los padres de la iglesia? Son los discípulos de los discípulos. No es Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni Cefas, ni Mateo. No, ellos son los discípulos primeros. Después de ellos se levantó una generación de discípulos, los discípulos de los discípulos, y se les conoce como los padres de la iglesia. Y ahí vienen los historiadores como Claudius, como Josefo, como grandes hombres del primer siglo de la iglesia cristiana, judíos que relataron específicamente toda la obra de Jesucristo y el desarrollo de la iglesia y de la nación de Israel. Por esas evidencias decimos ciertamente lo que dice la Biblia es una realidad y es una verdad. ¿Está entendiendo? Verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos, no me tomen de menos. Aunque yo perseguí a la iglesia, aunque yo fui el último, aunque no estuve discípulo directamente con Jesús, mi credencial de apóstol es algo real. El Espíritu Santo me avala y el Espíritu Santo me respalda en todo lo que estoy haciendo. Amén. Así que para que tuviéramos en alto honor el testimonio del apóstol Pablo, hace esta descripción, hermanos, muy específica acerca de todo lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Gloria al Señor. Pero mire esto, verso 16, y es aquí donde Pablo introduce la iglesia de Corintios, porque en la iglesia de Corintios había un problema. Muchos decían que Jesús nunca había resucitado. Era el chisme, era lo que iba de boca en boca, y aún los cristianos participaban de ellos. Si usted va a Medio Oriente y usted le pregunta a los árabes y usted le pregunta a los hebreos israelitas si Jesús resucitó, le van a decir: los discípulos se robaron el cuerpo de noche, pero nunca resucitó. Eso se dice hasta el día de hoy en Israel y en los países árabes, porque en los países árabes hay muchos cristianos, hay otras personas, hermano, hay muchas creencias. Pero el judío común, el árabe común, se les repite desde chiquito: nunca resucitó Jesús, se quedó entre los muertos, se robaron el cuerpo y a saber a dónde lo fueron a enterrar. ¿Saben por qué? Porque el enemigo está interesado de que no reconozcan a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de Dios, el único que venció la muerte a través de la resurrección. Él es el camino, la verdad de la vida. ¿Está entendiendo? Hasta el día de hoy se dice eso en los países árabes, hermanos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, señores. Les está poniendo muy en claro esas murmuraciones que está dentro de la iglesia. ¿Y vos crees en esos cuentos de resucitar? ¿Y vos crees en esos cuentos del arrebatamiento? ¿Y vos crees que vas a ser transformado y que vas a salir de aquí de la tierra? Sí, ¿cómo no? Mire, hay mucha gente escéptica, hay mucha gente incrédula, hermanos. No le creen a la palabra de Dios. No se sujetan a la palabra de Dios, ni viven una palabra de Dios práctica para sus vidas. Porque si los muertos no resucitan, como decían algunos, estoy en el verso 16, tampoco Cristo resucitó, estimado amigo. Y si Cristo no resucitó, tu fe es vana. Aún estás en tus pecados, no tienes vida eterna. Si usted no cree que hay resurrección de los muertos, si usted cree que Jesús no resucitó, amigo y amiga, usted está muerto en sus delitos y pecados. Su fe es vana. Todo se sostiene, hermano, el sistema de salvación y vida eterna se sustenta en la salvación a través de la resurrección de los muertos. Amén. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Mira el verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo murieron. Ya no hay esperanza para los cristianos que están esperando el arrebatamiento. No, porque como ya no creen que Jesús resucitó de los muertos, tampoco ellos. Perdieron la fe, perdieron la esperanza. Ya no hay nada que hacer, hermanos. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero, el primogénito de la resurrección en nuestro Señor Jesucristo. Él lo tenía que hacer, ¿por qué? Porque es ejemplo para usted y para mí. Si Cristo resucitó, usted y yo también resucitamos. Si Cristo tiene vida, nosotros también tenemos vida eterna y vida en abundancia. ¿Está entendiendo? Él es nuestro hermano mayor, el primogénito. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está comparando que la resurrección logró vencer el pecado y el imperio de la muerte y el imperio del pecado que Satanás tenía al mundo entero. Si yo he creído que Jesús es mi Señor, Él es mi Redentor, lo he confesado y le he recibido como el Señor de mi vida, pasé de muerte a vida. Ahora tengo abundancia, tengo paz, tengo gozo, tengo la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Y eso es la garantía de que he nacido de nuevo. Aleluya. La muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, pero también por un hombre, hablando de Jesús, la resurrección de los muertos.
Hay esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Si Él resucitó, nos va a dar vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Aleluya. Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, verso 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y toda potencia. Aleluya. ¿Está entendiendo? Y luego el apóstol Pablo le vuelve a dar otro argumento de la resurrección de Jesús. Si como hombre batallé en Éfeso como contra fieras, ¿qué me aprovecha? He pasado por naufragios, me han latigado, he dormido en la cárcel, he pasado hambre, he sufrido, me han perseguido, me han agarrado a pedradas, he pasado por tantas pruebas, está diciendo el Señor. ¿De qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces, señores, el apóstol Pablo llegó a decir, ¿saben qué? Comamos y bebamos porque mañana nos morimos, ya no hay ninguna esperanza. Haga lo que usted quiera, hermano, igual se va a morir. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Pero no es ese el punto. Les está diciendo, les está hablando a la iglesia en este lenguaje para que entiendan y comprendan la resurrección de los muertos. ¿Saben qué? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted se junta con personas que tienen una doctrina diferente, si usted se junta con personas que no tienen una enseñanza bíblica y no tienen una sana doctrina, tenga cuidado. Un poco de levadura leuda la masa y se le pueden pasar las cosas malas de esas personas. No los visite ni se encuentre con ellos. Así de sencillo. Ey, ¿y por qué ya no te miramos vos? ¿Por qué ya no venís con nosotros? Es que ustedes creen lo que yo no creo. Ustedes no creen lo que yo estoy creyendo. Que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Verso 42. Ya vamos adelantando, ya vamos teniendo un concepto claro de lo que es la resurrección de los muertos. Y el poder de la resurrección de los muertos. Así también, verso 42, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo en el 51 llegó a decir, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere? Mire, hay cristianos que ya murieron y habemos cristianos que estamos vivos. Si Cristo viene en este momento, yo no necesito la resurrección de los muertos, porque yo no estoy muerto, no estoy descansando, no estoy durmiendo, estoy vivo. Seré transformado junto con los hermanos que ya están descansando, los que están esperando el arrebatamiento de la iglesia. A eso se refiere. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, ¿cómo va a ser la resurrección de los muertos, pastor? Va a ser así como oye, así, en un instante. ¿Sabe qué describe 1 Corintios 15, 52? Va a ser en un momento. El arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de entre los muertos, va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pestañee, por favor. Ya se fue. Vuelve a pestañear. Ups, ya se fue. Vuelve a pestañear. Uf, menos de un segundo y ya la iglesia no está en la tierra. Estamos con el Padre. Nos encontramos con Jesucristo arriba en las nubes y celebraremos las bodas del Cordero. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, verso 52, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. La muerte fue vencida por Jesucristo en la cruz del Calvario y por la resurrección de los muertos. Así que, señores, nos vamos a jactar el día de nuestra resurrección. Oh mundo, observa. Era cierto lo que les predicábamos, era cierto lo que les decíamos. El Señor vive y Él nos ha resucitado de entre los muertos. Nos vamos a jactar de que teníamos la razón, que por fe hemos creído en el mensaje de Jesucristo, en el mensaje de la cruz.
y que por fe aceptamos las promesas de que hay resurrección de entre los muertos y arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. El poder del pecado quedó anulado en la resurrección de los muertos. Ya no nos puede hacer daño. Si permanecemos en Cristo, si nos mantenemos en el Señor, si somos fieles a su palabra y sus promesas, hermano, usted está firme en el Señor. Nada malo le acontecerá. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted es una persona victoriosa. Usted es una persona que honra a Dios, que ama a Dios y que sirve a Dios con todo su corazón. Y cierro con esto, verso 56 de 1 Corintios capítulo 15. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, nos explica el apóstol Pablo a la iglesia que espera la venida de su Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Eres alguien importante para Dios. Eres amado por el Padre. Y el Padre te ama a ti también. Presentémonos delante de Él como aprobados, firmes y constantes, creciendo en el Señor todo tiempo, madurando en el Espíritu Santo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que hemos hablado de la resurrección de Jesús. El poder de la sangre de Cristo, el poder de la resurrección, el poder de su amor hacia nosotros ha sido extraordinaria. Realmente debemos de reflexionar y meditar el poder que hay en la sangre de Cristo y el poder que hay en la resurrección de entre los muertos. Tienes que tener la plena seguridad de que eres hijo de Dios y que tu nombre y mi nombre estén anotados en el libro de la vida. Cuando eso sucede, usted está firme en los caminos del Señor. Me gustaría orar por usted en este momento. Padre,